Me late que nosotras dos somos las ovejas negras de la familia. Y por eso nos caemos tan bien. Hasta parece que nos conocemos de otra vida. Gracias por el apoyo, Araceli. Tú y ese muchacho que nos trajo se ganaron el cielo. Sara, me pica la lengua si no te pregunto. ¿Por qué dijiste que a tu hijo lo envenenaron? ¿Cómo es eso de que alguien les quiera hacer daño? ¿Son famosos? Digo, porque los famosos no son pobres. ¿Ustedes quiénes son? Doctor, ¿cómo sigue mi hijo? No le traigo buenas noticias, señora. No, Dios mío, por favor. No me diga que mi hijo se murió. No, está vivo. Está vivo. Pero entró en un estado inconsciente. Su hijo está en coma. Ve, ¿vos sabés qué es lo que le pasa a la Yadira? No, pues no sé qué le pasa, pero le toca atender a semejante papacito y en vez de alegrarse, mírala, parece un zombie. Bueno, ¿y ustedes qué parte chismosas? ¿Cómo a qué hora se van a poner a trabajar, Y si no hay clientes, pues limpien sus estaciones, que miren nada más que mugreros. Aquí están los champús de esta semana, Cornelia. Ya era hora. Me tardé por asuntos de fuerza mayor. Que llevé a Celi y a su amiga al hospital porque su chamaco se puso bien retemal. ¿Y de dónde sacó Araceli esa gente? Ve, pero ¿alcanzaron a llegar? ¿Es muy grave o el pelado está bien? No lo sé, la neta. El pobrecito iba medio muerto cuando los llevé al hospital. ¿Qué es? ¿Y tú qué me ves? Ay. ¿Te vas a burlar de mis chichis pequeñas? No, hombre, ¿cómo crees? Yo nunca haría eso, Lupita. Bueno, ¿y tú qué? Ya se acabó la hora de visitas, No es ni cárcel ni hospital. Así que si ya entregaste tus productos, afuera. Ahora sí, Andresito. Aquí tienes a mi jefe. ¿Qué es lo que quiere este a cambio de que nos diga todo lo que sabe? No ha dicho una sola palabra. Para mí que es hembrita el que tienen amenazado. ¿Sí? Mira, aquí hay de dos sopas. Y una pues ya se acabó. Te explico. Si nos dices todo lo que sabes y nos ayudas a que caiga el pez gordo, te consigo protección. Y hasta podría ser que te sacaran de Guadalajara. Como en las películas gringas. ¿Cómo la ves? Pero no entendiste, pendejo. Yo soy tu salvación. Dame los nombres de las cabezas. ¿Quiénes son tus cómplices? Los que salieron huyendo en el coche. ¿Quién manda a robar todos esos productos para las cirugías plásticas? ¿Quién es el culpable de que esas mujeres terminen asesinadas en manos de carniceros? ¡Dame los nombres! Su hijo ingresó con una hiperglucemia muy severa. Es niveles del azúcar más altos de lo normal. Lo envenenaron, ¿verdad? Sí. No tiene nada que ver con un veneno. Mire, lamento decírselo, pero todos los estudios hasta el momento nos arrojan que su hijo sufre de diabetes mellitus tipo 1. Salvador diabético. No. Hay un error. Mi hijo siempre ha sido muy sano. ¿No notó algún cambio en estos últimos días? Algo así como mucha sed, cansancio, que quisiera comer de más. Tengo mucha sed, ma. Pues sí, ha cambiado. Han pasado muchas cosas y desde hace 3 días empezó a comer sin parar y nunca se llenaba, siempre tenía mucha sed y ganas de orinar, pero nunca se quejó de dolor, todo parecía normal hasta que se desmayó. Sí, lo que me está diciendo son los síntomas de la diabetes. Su hijo ya no está produciendo insulina y vamos a tener que inyectársela. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Por qué no me di cuenta de esto? ¿O sufrió algún trauma severo? ¿Algo que lo haya hecho entrar en mucha angustia o depresión? Sí,
Perdió a su papá, a su abuelito. Perdimos la casa donde vivíamos. Hemos pasado unos días bien duros. Pues sí, por eso se manifestó la enfermedad. Mi hijo se va a salvar, ¿verdad? Va a salir de ese coma. Me voy a encargar que tu vida sea muy miserable dentro de la cárcel. Y nosotros conocemos gente allá adentro que le gusta torturar a presos como tú. Después de una semana vas a suplicar que te saquen de allí. ¿Pero qué crees? Va a ser demasiado tarde. ¿Qué será, Pedro? ¿Que lo trasladen ahí a Puente Grande? ¿Que lo pongan con los presos más peligrosos? Andresito, que te vaya bonito. No les tengo miedo. Mire, le voy a ser muy honesto. Este hospital no tiene los recursos para atender la enfermedad de su hijo. Va a estar hospitalizado aquí, pero durante ese tiempo usted va a tener que comprar la insulina, un glucómetro para medir el azúcar. Y va a tener que tener una dieta muy estricta. ¿Y de dónde sacó la lana? Doctor, ya le está diciendo muchas cosas. Todo esto es muy nuevo para ella. Pues mire, en cuanto tenga alguna noticia nueva, se la diré. Paciencia. Doctor, por favor, pase lo que pase, salve a mi hijo. ¿Por qué me dejaste sola, Vicente? ¿Por qué no estás aquí conmigo? ¿Quién es Vicente? El padre de mi hijo. ¿El difunto? ¿Qué voy a hacer, Araceli? Insulina, aparatos, dieta especial. Tengo menos de 3,000 pesos. ¿Cómo voy a trabajar si tengo que estar con mi chavito todo el día? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Dios mío? ¿Cómo puedo salvar a mi hijo? ¿De plano Vicente no le dejó algún dinero por ahí? ¿Qué chingada te pasa, eh? Llevas varios días preguntándome sobre el dinero, que si dónde está el dinero de Vicente, que qué va a pasar, qué va a pasar. ¡Ah! ¡Qué traidora, ca! Por eso me preguntaba siempre sobre el dinero de mi hermano. ¿Cómo no me di cuenta antes, animal? Bueno. Salvador está muy mal. Tuve que hospitalizarlo y entró en coma. Dice el doctor que tiene una diabetes infantil muy fuerte. ¿Qué? Pero, ¿cuándo pasó eso, Sara? Hoy, el médico me explicó que la enfermedad le estalló por todo lo que le ha pasado a mi niño desde el día de la boda. Ay, Junio, ahora tiene que vivir aquí metido en este hospital y no hay nada aquí, Junio. Tengo que comprar un chorro de cosas, no sé cómo voy a pagar. Tranquila, Sara. A ver, vamos a inventarnos algo. Tú tranquila. Perdóname por llamarte así desesperada, pero no tengo a quién pedirle ayuda. Tu mamá es mi única familia. Cuñada, por favor, ayúdame. Ponte en mi lugar. Si no, no me puedo seguir haciendo la fuerte. No me quedan fuerzas. Me voy a volver loca. Estoy desesperada. Ya no puedo más. ¿Estás bien, Enriqueta? Sí. Ay, Enriqueta, es que yo estoy loca por terminar de juntar la lana para operarme las boobies. Pero me muero por participar en Señorita Jalisco y ya casi es. Ay, Enriqueta, ¿será que si yo junto la lana, tú me puedes adelantar la operación? Ay, ándale. Sí. Ay, ¿neta? Ay, pues gracias.
Julio, suéltame. Suéltame, no me vuelvas a tocar. ¿Sabes qué? Si grito, en un segundo toda la seguridad va a estar aquí. ¡Métete! Déjame en paz. Tienes 3 y llevando a uso esta. Bueno, así va a estar el asunto. Me vas a dar dinero a cambio de tu vida y de mi silencio. Tú sabes que me quedé en la calle. Nos confiscaron todo por culpa de los negocios que estuviste manejando de tu hermano. ¿De dónde voy a sacar ese dinero? De la lana que te robas con Felipe. La mitad de los políticos. De esa lana vas a sacar dinero. 100,000 pesos en efectivo y mañana. Ni siquiera tengo firma autorizada todavía, ¿sabes? Es mucho dinero y muy poco tiempo, Julio. Bueno, entonces vas a firmar un voucher para la caja chica y que les dices que vas a comprar cascos para la bola de pendejos estos o papel de baño para los cacos. ¡Me vale madre! Pero los quiero. Mañana. Son en efectivo. ¿Entendido? Por Dios, Julio. ¿Sabes que yo puedo ir presa si alguien se entera, si la secretaria ve, si el asistente me escucha algo, no sé? ¿Sabes? Nadie en este país que ostente ese título presidente ha ido preso por robarse la lana del pueblo. No te hagas conmigo, Mariana. ¿Entendiste? ¿O qué quieres? ¿Que te denuncie con el narco tus tranzas? ¿Eh? ¿Es eso? ¿O presa y desprestigiada de por vida? ¿Qué quieres? Son 100,000, son en efectivo y son mañana a las 10. Lárgate. ¡Lárgate! Ay. Ese güey está como agua para chocolate, pero tarde o temprano va a soltar la sopa. Habrá que conseguir a un fiscal público. Ve preparando una oferta de protección por escrito. Cuando la vea sellada por el juez Krill, va a soltar la sopa. Hecho. ¿Qué, te quedas? Sí, yo me quedo a vigilarlo. No vaya a ser que reciba alguna visita sorpresa y ¿para qué quieres? Bueno, nos vemos entonces. Ese hombre nos volvió a encontrar. Yo hice todo lo posible, pero te advertí que había que llevarla a un hospital y no me hiciste caso. Ahora no quiero problemas con la policía. No los vas a tener. Tú para mí no existes. Y ya vete. Pero por la puerta de atrás, por favor, ahora sí. Nosotros nos encargamos del resto. Ah, pues ya. Vete por la troca, Juan. Trépala y llévala a la fosa de la primavera o a la que quieras, no sé. ¿No has pensado en decirle a Yadira a ver si quiere hacer algo con el cuerpo de su hermana? No, no. Si les entrego el cuerpo, pues entonces le van a hacer autopsia. Y ahí sí nos lleva la chica a todos. No, a ver qué le invento. Ay, hombre, ellas son de Jalapa. Nadie las conoce aquí en Guadalajara. Vale. No puedo con la angustia. Déjame ver a mi hermana. Mamá, ¿es en serio? Es un préstamo. Necesito esa lana urgente. No, no es para lo que tú crees. Es para algo muy importante. La vida de un niño depende de esa lana, mamá, por favor. Mamá. Mamá, ¿sigues ahí? Señorita, ¿ha visto a mi amiga? Se fue por allá. Gracias. Se desmayó con el hicieron, se me muere. No se va a morir, no digas tontadas. Vámonos, vámonos.
vámonos al hospital ya. Esa es su amiga. No les dije nada. Me amenazaron, pero no les dije nada. ¿Qué es eso tan urgente que tenías que decirme que no podía esperar ni un minuto más? Indio, quiero que mandes matar a mi marido. Sara, ¿dónde te metiste? ¿Quién te mandó? ¿El indio Amaro? A mi hijo no lo toca nadie, te lo dije. Así tenga que matar a alguien para protegerlo, ¿entendiste?